se produce durante el proceso de gestación, de formación embriológica. ¿Se escucha el audio? Sí, doctora. Ya, ok. Cualquier cosa, se me va la imagen, el audio, me avisan, me escriben, porque ha pasado que a veces yo estaba hablando sola y nadie me escuchaba. ¿Ya? Por favor. Ok, sigamos. Bueno, todo empieza en el periodo embrionario a partir del día 18, en el cual se da la formación del área cardíaca, se da la creación de los primeros vasos primitivos, ¿no? A partir del día 20 aproximadamente, ya se va a dar la formación de los tubos endocárdicos y se va a dar el inicio del flujo sanguíneo. O sea, va a haber circulación sanguínea el día 20 de gestación. El día 21 ya va a haber una fusión de estos conductos primitivos, ¿no? Como estos tubos endocárdicos primitivos se van a fusionar. Después de la fusión de estos conductos primitivos, se va a dar la formación de los futuros vasos importantes, los grandes vasos, ¿no? Como son la aorta, la pulmonar, a través del truncus. Va a darse la formación de un truncus arterioso, que a la larga va a dar origen a la aorta y a la arteria pulmonar. Vamos a tener las partes, ¿no? De esta fusión, que va a ser el bulbus cordis. Vamos a tener al ventrículo primitivo, al atrio primitivo, en el día 22. El día 23 se va a dar la formación del asa, se va a dar una formación, una rotación en ese sentido horario. Ahí se va a dar el giro, de acuerdo a las manecillas del reloj. La porción superior de este truncus que teníamos formado y el bulbus cordis va a descender. Y la porción inferior, que era el ventrículo primitivo, va a ascender. Entonces, va a quedar formada más o menos entre el 24 o 30 días. Y ya las aurículas van a quedar hacia arriba, los que son los atrios, y los ventrículos, que eran inicialmente en el día 22 en la porción superior, van a quedar en la porción inferior, ¿no? Eso más o menos a los 30 días, 35 días de formación embrionaria. Importante en este periodo de formación es la partición o la aceptación de las cámaras cardíacas. Más o menos es en el día 28, es decir, al primer mes de vida, es que se va a dar la tabicación, la formación de los tabiques a nivel auricular, a nivel ventricular. Vamos a tener la creación de una cavidad derecha, ¿no? Una cavidad derecha auricular y una cavidad ventricular. Más o menos el día, a las 8 semanas de formación embrionaria, vamos a tener la presencia ya de las válvulas tricúspide en el lado derecho, la válvula mitral en el lado izquierdo, las válvulas aórticas y pulmonares, ¿no? A las 8 semanas de gestación ya debería haber 4 cavidades y válvulas, ¿no? Si ha habido algún retraso, alguna alteración durante la formación de estos tabiques, vamos a tener la presencia de las comunicaciones, ¿no? Los defectos del tabique, la comunicación interauricular, la comunicación interventricular o los canales atrioventriculares. Por eso es importante estas fechas, ¿no? Saber que a partir del día 28 ya se da la formación de 4 cavidades cardíacas, a las 8 semanas aproximadamente ya tenemos ya válvulas atrioventriculares, tenemos válvulas aórtica y pulmonar, y ya tenemos la aceptación, los tabiques, ¿no? Si hasta las 8 semanas no se ha dado esta formación correcta, entonces el niño que va a nacer ya va a tener un defecto cardíaco congénito, ¿no? Ya sea del tabique, ya sea de la válvula, o sea del truncus, ¿no? Del truncus arterioso primitivo.
En resumen, importante de la formación embrionaria a nivel cardíaco es la formación del truncus arterioso, que nos va a dar origen, ¿no?, a la arteria aorta, la aorta ascendente y la arteria pulmonar, el tronco. El bulbo arterioso nos va a dar origen al ventrículo derecho. El ventrículo primitivo se va a transformar en el ventrículo izquierdo. La aurícula primitiva va a ser parte de la aurícula derecha y toda la aurícula izquierda, la aurícula primitiva. El seno venoso nos va a dar una parte importante que es el nodo sino-auricular, ¿no?, y un pedacito de aurícula derecha. Esa es en resumen toda la formación embrionaria del corazón. Así se demora un poquito. En cuanto a la concordancia nos da la continuidad de una estructura con otra, ¿no? Si yo tengo una aurícula derecha en el lado derecho y tengo un ventrículo derecho que continúa la aurícula derecha, pues diré que el situs es concordante, ¿no? Ahí es un situs sólidos. Y si yo tengo la aurícula derecha, pero en el otro lado, en el lado izquierdo, contrario, entonces diré que es un situs inversus, ¿no? No está donde debería estar. Igual como hay un situs atrial o cardíaco, también hay un situs visceral. A veces van de la mano, ¿no? Van juntos. Hay una alteración en la localización de la aurícula derecha, o sea, es un situs inversus, también va de la mano con un situs visceral. Es decir, que el hígado, en vez de estar en el lado derecho, se localiza en el lado izquierdo. Y van junto con los situs inversos, ¿no?, que tenemos en algunos pacientes. En cuanto a la circulación fetal, durante el periodo fetal hay 3 cortocircuitos fetales, ¿no? Uno es el conducto arterioso, que nos va a comunicar la arteria pulmonar con la aorta. El 2 es el foramen oval, que va a comunicar la aurícula derecha con la aurícula izquierda. El tercero es el conducto venoso, que nos va a comunicar a la vena umbilical con la vena cava inferior. Esos 3 cortocircuitos o shunt naturales los vamos a tener durante la vida fetal, ¿no? El conducto arterioso, el foramen oval y el ducto venoso. Al nacer va a haber un cambio de presión a nivel pulmonar. ¿Qué va a pasar? Durante el periodo fetal, la resistencia pulmonar es alta, ¿no? Al momento de nacer, ese líquido que contiene el pulmón va a ser evacuado y va a ser llenado de aire. Este cambio va a producir una disminución en la resistencia pulmonar. Este cambio de presión va a ocasionar el cierre de estas comunicaciones, estos shunts internos, ¿no? Shunts naturales durante la vida fetal. Como son, va a ocasionar el cierre del conducto arterioso y el cierre del foramen oval, ¿ya? Este cambio de presiones es el que va a ocasionar este cierre. Ahora, el ducto venoso, bueno, va a cerrarse o va a obliterarse durante el parto, ¿no? Por la sección de la placenta, las venas vitelinas, ¿no? Durante el nacimiento. Eso es en cuanto a la anatomía, la embriología, la fisiología de las cariopatías congénitas. En general, las cariopatías congénitas son un grupo de enfermedades que se caracterizan porque hay una alteración estructural del corazón y son producidos durante la formación, ¿no? Durante el periodo embrionario. Esa es una cariopatía congénita. Ahora, en cuanto a la sintomatología va a depender de acuerdo al tipo de malformación congénita que presenta nuestro paciente y la clínica va a depender de eso, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene una comunicación interventricular
que produce alteración hemodinámica, pues la clínica va a estar durante los primeros meses de vida, ¿no? Si yo tengo un paciente que nace prematuro o a las 30 semanas, ¿no? Antes de tiempo nace, entonces ese corazoncito no ha tenido tiempo de completar su maduración y va a tener un conducto arterioso persistente. Y la clínica va a ser al nacer. Al nacer el paciente va a estar en UCI, ¿no? UCI neonatal. Si tengo un paciente que tiene una tetralogía de Fallot, va a nacer con cianosis, y dependiendo del grado de estenosis o grado de malformación pulmonar, entonces va a tener clínica al nacer o en los primeros meses. Dentro de la clasificación, hay varias clasificaciones. Bueno, esta es un poquito más didáctica, académica, ¿no? Las cardiopatías congénitas las dividimos en cardiopatías congénitas cianógenas y acianógenas. Cianógenas, ¿por qué? Porque producen cianosis y son dependientes del oxígeno. Las acianóticas no dependen del oxígeno, el niño no se pone morado, ¿no? Dentro de las cianóticas, pues tenemos a la vedette de las cardiopatías congénitas cianóticas, ¿no? Que es la tetralogía de Fallot. Tenemos también a las transposiciones de grandes arterias. Dentro de las patologías acianóticas, tenemos las que tienen flujo pulmonar normal y las que tienen flujo pulmonar aumentado. Dentro de las de flujo pulmonar normal, tenemos la coartación de aorta, las estenosis de aorta, las estenosis pulmonares. Dentro de las cardiopatías congénitas acianóticas, pero de flujo pulmonar aumentado, tenemos a la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, los canales atrioventriculares y el conducto arterioso persistente. ¿Hasta ahí alguna duda, algo que no esté claro? ¿Se escucha el audio? Muy buena pregunta. Vamos a responderla. Ya, este es un corazón, bueno, en posición normal, con cavidades normales, ¿no? Durante la vida fetal, durante la vida fetal, el flujo de la sangre es del lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿ya? Es de derecha a izquierda. Ese es durante la vida fetal. Al momento de nacer, este flujo se invierte y esta inversión del flujo causa el cierre. Por eso es que se cierra el foramen oval, porque cae la resistencia a nivel pulmonar. Esta resistencia baja, o sea, hace que haya un cambio de presiones. Y ese cambio de presiones cambia la dirección del shunt de flujo. Y ese cambio de shunt hace que esta válvula que tenía a nivel interauricular, que es la fosita oval, queda como una valvulita, foramen oval, fosita oval. Esta valvulita se cierra, ¿ya? Ese shunt que me dices tú, que es de derecha a izquierda, es de izquierda a derecha, bueno, durante la vida fetal el shunt es de derecha a izquierda. Y al nacer, esa dirección se altera, se invierte. Entonces, al invertirse la dirección del flujo, hace que esta válvula que teníamos en la fosita oval se cierre. Ese es en un niño normal. Ahora, ¿qué pasa si un niño nace con una cardiopatía congénita? Es decir, no se ha dado la formación de repente del tabique, ¿no? Del tabique interauricular o el tabique interventricular. Entonces, no existe tabique, no hay ventanita, no hay válvula, no hay nada que pueda evitar que la sangre fluya de un lado hacia otro. Entonces, al tener nosotros el defecto, ya sea a nivel auricular o a nivel ventricular, entonces la sangre
va a ir de mayor presión a menor presión. Y normalmente las cavidades izquierdas, ya sea el ventrículo izquierdo, maneja presiones altas, a diferencia de las cavidades derechas, que manejan presiones bajas. Entonces, si yo tengo un lugar que tiene mayor presión, que es el lado izquierdo, y tengo un lugar donde hay menor presión, que es en el lado derecho, y no hay un tabique que lo separe, entonces la sangre va a fluir de donde hay mayor presión hacia donde hay menor presión, de más a menos. Esa es la dirección de la sangre. ¿Por qué? Porque no hay un tabique que divida estas cavidades, ¿no? Entonces, cuando hay un CIB, por ejemplo, o hay un CIA, la presión va a ir, la sangre va a ir del lado izquierdo hacia el lado derecho, porque hay un defecto, ¿no? Entonces, por ahí va a pasar la sangre. Ese es al inicio de la cardiopatía congénita. La sangre o el shunt que hay es de izquierda a derecha, pero en este caso, este shunt es porque hay una alteración estructural del corazón y la sangre va de mayor flujo a menor, de mayor presión a menor presión. Esa es la dirección del flujo. El shunt es de izquierda a derecha inicialmente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay una cardiopatía congénita que causa hiperflujo pulmonar, las arterias pulmonares se endurecen y se aumenta la resistencia y aumenta la presión, aumenta el nivel pulmonar. Este aumento de presión a nivel pulmonar va a verse traducida a nivel de las cavidades derechas. Es por eso cuando un niño no es intervenido a tiempo de una cardiopatía congénita que causa hiperflujo pulmonar, pues ya hace un síndrome de Eisenmenger, ¿no? De hipertensión arterial irreversible. ¿Y qué pasa? Cuando hay una hipertensión arterial irreversible, las cavidades derechas toman tanta presión, tienen casi la misma presión que el lado izquierdo, que el shunt se anula al inicio y posteriormente se invierte. Ahora, si yo tengo un shunt de derecha a izquierda en un paciente que tiene una cardiopatía congénita con hiperflujo pulmonar, pues ese es un signo de mal pronóstico. Porque ya se invirtió la presión, ya hay la resistencia en el pulmón es tan alta, ya hay una hipertensión arterial establecida y así lo operemos, le corrijamos el defecto, cerremos el tabique, hagamos lo que hagamos, ya no vamos a cambiar esa situación. Entonces, no sé si a eso iba dirigida tu pregunta o no está todavía claro. Ya, muy buena tu pregunta. La clasificación que le llamamos dentro de cianógenas y cianóticas es académica, ¿no? Es para tener una ubicación o encontrar una patología y entender cuál es el origen de esta patología, ¿no? ¿Por qué es que se pone moradito? ¿Por qué está normal, rosadito? Porque hay falots rosados, ¿no? No todos los falots son cianóticos, pero también hay falots rosados. Para entenderlo, más o menos dónde se encuentra la patología. Este, eh, la cianosis es cianótica, no cianótica, la decimos porque depende uno de los genes. Ratito, ratito. Bueno, continuando. La hipertensión arterial o el shunt invertido que teníamos en los casos de Eisenmenger, ya no podemos solucionarlo cerrando el tabique, ¿no? Como les decía, ya ahí no hay mucho que hacer. Allá lo único que le queda es el trasplante cardiopulmonar. No sé, ¿y alguna otra duda, alguna otra pregunta? Ya, bueno, continuando. En cuanto a eso ya lo vimos.
las presiones, está justo tu pregunta, de los shunts, del flujo, la dirección. Importante saber cuánto es lo normal en un paciente, cuánto es la presión a nivel ventricular derecha, a cuánto es en la aurícula, cuánto debe saturar, ¿no? De ahí partimos, porque si no sabemos cuánto es lo normal, no vamos a entender por qué este niño se pone morado, por qué este niño está rosadito, ¿no? En el lado derecho se manejan presiones bajas, ¿no? Una sistólica de 20 o 18. En el ventrículo, a nivel ventricular, la presión sistólica es de 15. En cambio, en el lado izquierdo, las cavidades izquierdas están diseñadas para soportar presiones altas, porque el corazón izquierdo es la bomba del corazón, de todo el cuerpo, ¿no? Tiene que bombear sangre a todo el cuerpo, llegar desde la cabeza hasta los pies. Entonces maneja presiones altas. Por eso es que en el ventrículo izquierdo la presión es de 120, 130. Ahora, en cuanto a la saturación de oxígeno en el lado izquierdo es baja, ¿ya? 70, 75. ¿Por qué? Las cavidades derechas reciben sangre venosa, poco oxigenada. En cambio, en el lado izquierdo, la sangre es más oxigenada, su saturación es de 95, 97, ¿no? ¿Por qué? Porque el lado izquierdo recibe sangre oxigenada y esta sangre es la que va a ser distribuida a través de la aorta a todo el organismo, ¿no? Ahora, eso es en un niño normal, que no tiene defectos congénitos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un niño con un CIA, un CIB, ¿no? Entonces, hay una comunicación, hay una mezcla, así como hay inversión de las presiones, aumento de las presiones en el lado izquierdo, también la saturación cae. Entonces, si hay una mezcla de sangre a través de un defecto congénito, como el CIB, por ejemplo, ¿no? Entonces, la saturación en el lado izquierdo ya no va a ser del 97, ya va a ser menor. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo se va a mezclar con el lado derecho. Entonces, si en el lado derecho yo tengo saturaciones de 70, 75 y en el izquierdo tengo de 97, pues al haber una comunicación y haber una mezcla, va a haber la misma saturación, va a ser en el lado derecho que en el izquierdo, porque se están comunicando. Entonces ya no va a ser máxima de 90, será pues 80, ¿no? 82, así casi una media de estas dos saturaciones. Eso es lo que va a saturar un paciente cianótico, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a ver al paciente? El paciente lo vamos a ver con cianosis. Cianosis vamos a buscarlo no en la carita, en las orejitas, no. La cianosis se busca a nivel de las mucosas. Tenemos que ver el paladar, ¿no? Paladar blando, ¿cómo está? Y ya complementando esta cianosis central, ver si también hay cianosis periférica, ¿no? O las formas de los deditos, de las uñitas, si es en luna de reloj, de deditos en palillos de tambor, que son en pacientes crónicos, ¿no? Con cardiopatías congénitas cianóticas crónicas, ya están adaptados a cianosis, pero crónica. Ahora, en cuanto a la cianosis puede ser a nivel central o a nivel periférica. Como ya les mencioné, central hay que buscar en el paladar, ¿no? A ver si el paladar está cianótico o no está cianótico. Y periférica, corroborarla también si es a nivel de piecitos, manitos, cómo son la forma de sus uñitas, sus deditos, ¿no? Para la cianosis central, el niño puede tener la piel no necesariamente fría, puede estar tibia, ¿no? O caliente incluso. El color es un poco azulado, intenso, y esto es debido a una hipoxemia, una saturación baja de oxígeno. A la periférica, la cianosis periférica, la piel puede estar fría, puede estar azulada, y el llenado capilar es lento, ¿no? Eso va a ser lento. Ahora, las causas de la cianosis central son enfermedades pulmonares, puede ser una cardiopatía congénita con Shan. Acá tenemos a los Shan de izquierda a derecha, que son los defectos del tabique interauricular, interventricular, ¿no? Porque hay mayor presión a nivel del ventrículo izquierdo en comparación al ventrículo derecho. Ahora, la cianosis periférica también la podemos tener en pacientes que están en shock, ¿no? Por ejemplo, ayer operamos un niñito que estaba sangrando, estaba
como es el chocado que le decimos nosotros, en sí estaba hipovolémico por sangrado, ¿no? Entonces todos sus piecitos todos estaban mormoreados, sus deditos ya no captaba el saturómetro, entonces estaba en shock. Y este niñito no tenía una cardiopatía congénita, tenía un tumor de Wilms que infiltraba la cava, la aurícula derecha, pero como había sangrado tanto en la cirugía, todos sus piecitos, sus manitos estaban así moraditas, pero era por el shock hipovolémico que tenía este paciente. Entonces, es importante diferenciar si es una cianosis central, es una periférica, es causa pulmonar, o puede ser infecciosa, puede ser hipovolemia, otros tipos de insuficiencia, ¿no? Cardíaca. En cuanto al manejo y la toma de decisiones, pues importante saber que un paciente que nace con cianosis y sabemos, lo evaluamos y decimos sí, es una cianosis central, le hacemos la saturación del oxígeno y vemos que tiene una saturación menor de 75%, uy, ya, paciente con cianosis y menor de 75% de saturación, hay que hacer el test de hiperoxia. Le ponemos oxígeno. Si vemos que con el test de hiperoxia, con la puesta del oxígeno, el paciente responde inmediatamente a es una patología pulmonar, de acuerdo al test de hiperoxia, de acuerdo a la respuesta del oxígeno. Si vemos que el paciente se le pone oxígeno, sigue saturando 75 y no responde, no, entonces ya no es una patología pulmonar, ya vamos por la cardiopatía congénita, ¿no? Paciente que nace morado y así le pongas oxígeno, no mejora, entonces ya es algo, no es pulmonar, es cardíaco. Entonces, completamos ya los estudios, ¿no? Ver si hay una cardiopatía de hiperflujo, no hay mucho flujo pulmonar, con la placa de tórax lo podemos ver, ¿no? Si hay vasculatura pulmonar normal, o está disminuida o está aumentada, ¿no? Entonces, de acuerdo a pues es importante la clasificación de las cardiopatías congénitas de hiperflujo, ¿no? ¿Qué tipo de cardiopatía tenemos, ¿no? Sea un falot, sea una atresia o una transposición, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a saber si es un niño que tiene una patología pulmonar con hipoflujo pulmonar, entonces va a depender del conducto arterioso persistente. Entonces tenemos que ponerle prostaglandinas, ¿no? Para permanecer permeable este conducto y pueda recibir oxígeno ese pulmoncito. En cuanto a la radiología en las cardiopatías congénitas, la verdad es, si no las sabes o no piensas qué patología puede ser, no te va a ayudar mucho. Entonces, se necesita un poco de experiencia para poder identificar una patología con una radiografía de tórax, ¿no? O pensarlo, por lo menos, podría ser una patología con hiperflujo, una patología con hipoflujo pulmonar, ¿no? Si está aumentado, está disminuido, qué tipo de alteración en la silueta cardíaca, ¿no? Ahorita vamos a ver sobre las radiografías en las cardiopatías congénitas cardíacas, ¿no? Vemos, acá tenemos, por ejemplo, el drenaje venoso pulmonar anómalo parcial, que es el signo de la espada turca, le llamamos, ¿no? Porque hay un drenaje venoso del lado derecho que no llega a la aurícula izquierda, que es lo normal, ¿no? Las 4 venas pulmonares tienen que llegar a la aurícula izquierda. En el caso de los drenajes venosos, dos nomás llegan a la izquierda y 2 llegan al lado derecho. Y se da esta formación como una imagen paralela a la silueta cardíaca que algunos le llaman la espada turca, ¿no? Por la forma de la espada que usan los turcos otomanos. Ya. En cuanto al drenaje anómalo pulmonar total, es una alteración de los drenajes venosos pulmonares, pero en este caso las 4 venas pulmonares drenan en el lado derecho, ¿no? Entonces se da una imagen como un círculo por encima de la silueta cardíaca, que es justamente la imagen del drenaje venoso anómalo pulmonar que se está dando, ¿no? Y esta doble imagen, doble círculo, da la imagen de un muñequito, ¿no? Muñeco de nieve. Es el drenaje anómalo venoso pulmonar total. En cuanto al falot, como ya les decía, el falot es la base de todas las cardiopatías congénitas cianógenas. Está en la forma de un zapato sueco, ¿no? O el signo de la bota que llaman. ¿Por qué se da esta formación de zapato sueco?
¿Por qué? Porque hay una estenosis a nivel pulmonar, hay una hipertrofia del ventrículo derecho que va a condicionar que la punta del corazón se eleve, ¿no? Entonces el corazón está como echadito y la punta hacia arriba. Entonces, esa elevación nos da la forma del zapato sueco en los palos, bien característico. Ahora, el signo del signo del huevo, ¿no? Ese es cuando hay una transposición de grandes vasos, entonces el corazón va a tener una forma peculiar por justamente la posición de las arterias en paralelo, ¿no? Normalmente son cruzadas, la pulmonar con la aorta, no son en paralelo. Entonces, cuando hay una transposición por esta forma peculiar que tienen la salida de las arterias en paralelo, condiciona que el corazón se dé un giro y tenga la forma de un huevito. Ahora, el signo de la caja. El signo de la caja se da en patologías de aurícula derecha, como es la anomalía de Epstein, ¿no? Cuando hay un adosamiento del velo septal de la válvula tricúspide, o sea, viene pegado, adherido al septum interventricular, este velo de la válvula. Entonces, esto va a condicionar que la aurícula derecha se agrande, ¿no? Se vea más grande de lo normal. O sea, algunos le dan la forma de una caja, como una caja, pero solamente es a nivel de aurícula derecha. La aurícula izquierda está normal, ¿no? Ese es el signo de la anomalía de Epstein. En cuanto a la cortación de aorta, el signo de Ressler es cuando hay una alteración, una disminución del borde costal, ¿no? Los intercostales, debido a una circulación colateral por la cortación de aorta. ¿Qué pasa? Cuando hay una disminución del lumen de la aorta, la sangre tiene que igual pasar a los miembros inferiores, entonces busca otros caminos y desarrolla colaterales. Y ese aumento del volumen de las ramas colaterales condiciona estas imágenes, ¿no? Como mordeduras de ratón, que le llamamos signos de Ressler, ¿no? Segmentación de aorta. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, algo que no esté claro? ¿Todo claro? Sí, ya, vamos a repasar esto un poquito. Pregunten, por favor, ¿ya? Si preguntan es porque están atentos a la clase. Si no preguntan, no sé qué estarán haciendo. Ya. Tenemos dos tipos de drenaje venoso, ¿no? Puede ser un drenaje venoso total, que sería el signo del muñeco de nieve. Tenemos acá. Total, cuando todas las venas, acá tenemos las 4 venas, ¿no? La superior derecha, la superior izquierda, la inferior izquierda. Todas van a un solo colector. Entonces, este colector va a ir a la vena innominada. Esta vena innominada va a ir a la vena cava superior y va a terminar en la aurícula derecha. Entonces, en el drenaje anómalo pulmonar total, las 4 venas pulmonares se juntan, van a un colector, el colector pasa a la vena innominada, la innominada pasa a la vena cava superior y esta drena la aurícula derecha. Entonces, este circuito que se da las venas forman como un arquito, como un anillo, ¿no? Por encima del corazón. Este anillo, este arquito da la forma de la cabecita del muñeco de nieve. Esto es en el total. Ahora, ¿qué pasaría si no tengo las 4 venas a un colector? Solamente tengo estas dos, las del lado derecho. Entonces, estas dos derechas van a ir en forma paralela, pero a la aurícula derecha. Y ahí es donde se forma esto, ¿ven? Entonces, las 2 venas pulmonares derechas van al lado derecho y las otras del lado izquierdo van al lado izquierdo. Entonces, solamente se forma como un medio anillo, no se forma todo el anillo completo como es en el total, solamente un medio anillo, ¿no? Esa es la imagen que da la espada turca. Es cuando es un drenaje venoso, pero es parcial, ¿no? Solo del lado derecho. Ahí quedó. Pregunten, por favor, ¿eh? No se queden con la duda. Ya.
Bueno, en general, las cardiopatías congénitas, dentro de las cardiopatías más frecuentes, aunque no les parezca, es el CIB. Entre el 20 a 30%, ¿no?, de todas las cardiopatías congénitas. Dentro de las cianógenas más frecuentes es la tetralogía de Fallot. Y en niños pequeñitos o neonatitos es frecuente encontrar la transposición de grandes vasos. Ahora, en cuanto al diagnóstico, las cardiopatías congénitas ahora se hacen en el periodo fetal. Como ya les mencioné, a las 8 semanas de periodo embrionario ya deberían estar formadas las 4 cavidades y las válvulas, ¿no? Entonces ya un corazoncito bien formadito debería estar a partir de las 8 semanas, o sea, más de los 2 meses de vida. Ahora, a partir de las 24 semanas en la cual se hace la ecografía morfológica para descartar justamente cardiopatías congénitas, es importante, ¿no?, para nosotros ya saber si un niño hasta las 8 semanas no se le ha formado el tabique, no hay manera de que nazca con el tabique, porque ya en su etapa de formación ya pasó esa etapa de formación y no se formó y no va a formarse. Van a nacer con su cardiopatía congénita. Importante hacer el diagnóstico precoz, ¿no?, para nosotros poder decidir dónde va a nacer este niño. Si tenemos un paciente con una transposición de grandes arterias, entonces tenemos que decirle a la mamá, ¿no?, su niño tiene una transposición y es muy probable que al nacer vaya a tener que necesitar apoyo en UCI o ventilación para el bebé. Entonces tiene que ir a un hospital donde tengan estas unidades, ¿no?, y orientar a la mamá. Porque si nace y no tiene el apoyo necesario, el paciente se puede complicar, ¿ya? Por ahí importante el diagnóstico. Ahora, una vez que está hecho el diagnóstico prenatal, lo corroboramos al nacer, ¿no? El bebito nace, ya tiene el antecedente de una cardiopatía congénita, entonces al nacer le volvemos a hacer la ecografía para ver si mantiene esa cardiopatía congénita o tiene otra más de repente, ¿no?, que no se haya visto en el Doctora, periodo. buenas tardes. Una consulta. Dígame. ¿A qué tiempo más o menos de la gestación se empiezan a hacer las ecografías genéticas o para ver alguna alteración cardíaca? Ya, muy buena tu pregunta. La primera ecografía que se tienen que hacer está dentro de los primeros 3 meses, ¿no? Esa es la primera ecografía que se hace. Uno, para ver si estás gestando, no estás gestando, si es un embarazo, es un gemelar, o si hay o no hay alguna otra alteración a nivel del útero o la placenta. Esa es la primera ecografía. La segunda ecografía que se hace para descartar alguna cardiopatía congénita o alguna otra malformación fetal es a nivel de las 24 semanas, ¿no?, que se hace la ecografía morfológica, se le llama, para descartar malformaciones congénitas. Y la tercera, que ya es obligatoria, es para nacer, ¿no? Si ya sé que van a ser un bebito, pero tengo dudas de repente si hay una placenta creta, una placenta en mala posición, o el bebito no ha completado su rotación, o está en podálico, o transverso de repente. Entonces, la última, son 3 ecografías importantes que toda mujer gestante debe tener en el primer trimestre, a las 24 semanas y en el último trimestre, ¿no?, para definir si va a ser un parto natural, va a ser parto por cesárea, o qué tipo de parto va a tener, ¿no? Pero para las congénitas más o menos a la morfológica a las 24 semanas. Gracias, No, doctora. muy bien. Ahora, continuando con la exposición. Para el tratamiento quirúrgico de las cardiopatías congénitas necesitamos el apoyo, la asistencia de una máquina, ¿no?, que es la máquina de circulación extracorpórea, es la bomba corazón-pulmón, que nos va a permitir realizar las cirugías cardíacas, o sea, parar el corazón, bypassear la sangre y nos deja permitir corregir todas las cardiopatías congénitas que encontremos, ¿no? Esta máquina, o sea, ayer entró una de sus compañeras a sala, pudo ver la máquina, todo el aparataje que se necesita para este tipo de cirugías, cómo es el flujo de los
del oxigenador, los rodillos, toda la parte funcional de la máquina, ¿no? ¿Qué más? Sigamos. Cardiopatías. Ya. Dentro de las cardiopatías congénitas y anógenas, pues tenemos a la tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar, la transposición de grandes vasos. Bueno, esto ya lo hemos visto. Acá está. La tetralogía de Fallot, pues hay 4 componentes dentro de la tetralogía de Fallot. ¿Cuáles son? Uno es la estenosis pulmonar, que nos va a condicionar una hipertrofia ventricular derecha. Vamos a tener la comunicación interventricular y el cabalgamiento de la aorta. Más o menos eso en un 50%, ¿no? Esos 4 componentes nos van a dar una patología que es la tetralogía de Fallot, ¿no? Que en general se menciona que es por una mala alineación del septum, ¿no? Una mala alineación del septum interventricular condiciona todos estos cambios, ¿no? Que le llamamos la tetralogía de Fallot. Acá vemos una imagen que es un poco divertida de aprender los componentes, ¿no? De la tetralogía de Fallot. Estenosis pulmonar, que condiciona una hipertrofia ventricular derecha, hay un defecto septal ventricular y hay un cabalgamiento del 50% de la aorta, ¿no? Esos 4 componentes, es importante recordarlos. En cuanto al tratamiento quirúrgico, el tratamiento quirúrgico de la tetralogía de Fallot, pues es una reparación de los componentes, ¿no? Si yo tengo una estenosis pulmonar, entonces lo que tengo que hacer es un ensanchamiento de esta estenosis, ¿no? Podemos usar un parche, podemos usar, ¿cómo les digo? Hay válvulas, hay conductos valvados para ampliar la salida del ventrículo derecho, ¿no? Ahí va dirigida la cirugía. Ampliar la salida del ventrículo derecho, corregir el defecto de la arteria pulmonar. Entonces, cerrar el CIB, la comunicación interventricular, con un parche, ya sea de pericardio bovino. Y el tercer componente, que era la hipertrofia, hacemos una resección de esta pared, ¿no? Está muy hipertrófica y cerrada y no nos permite enviar sangre a los pulmones, ¿no? Bueno, dentro de la transposición de grandes vasos, pues lo que les mencionaba, ¿no? El corazón tiene una distribución, las aurículas arriba, las ventrículos abajo, la derecha en el lado derecho, la izquierda en el lado izquierdo, pero en cuanto a las arterias, están cruzadas, están en X, ¿ya? La aorta está por detrás y la pulmonar está por delante, pero se cruzan, están en X. ¿Qué pasa? Cuando hay una alteración en esta tabicación de la ventana aortopulmonar, como mencionamos en los días 22 más o menos, hay una formación del truncus arterioso principal que nos va a dar origen a las arterias aorta y pulmonar. En esa etapa se da un giro del tronco pulmonar y la aorta en forma inversa a las manecillas del reloj, ¿no? Se da un giro. Inicialmente la, la aorta está adelante y la pulmonar está atrás, después la aorta pasa al lado en esta caso sería al lado izquierdo, luego se hace posterior y terminan así, ¿no? La aorta es posterior y la pulmonar es anterior, pero es porque hay un giro, por eso están cruzadas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando no se da este giro que tiene que darse, entonces quedan en paralelo. Entonces, y esta es la malformación, que es la transposición de grandes vasos, ¿no? Los vasitos son en paralelo y el corazón adapta una forma medio ovoide, ¿no? Que es el huevito que lo vimos en las imágenes radiográficas. Es cuando hay una transposición de grandes vasos, una alteración en el giro de la ventana aortopulmonar, ¿no? Del tabique aortopulmonar. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues como hay una inversión de la posición de estas arterias, lo que se hace es la técnica del switch arterial, que es la técnica de Yatene, en el cual se hace una sección
de las arterias y se hace una sección y sutura, ¿no? Se corta la aorta, se pasa a la raíz de aorta que debió ser y la pulmonar también, ¿no? Se hace un cambio, intercambio de arterias y se hace una sutura, se hace un implante de las coronarias y el paciente termina así, ¿no? Corregido. Esa es la cirugía de Yateni que llamamos. Ahora, dentro de las cardiopatías congénitas acianóticas, las de flujo pulmonar aumentado, tenemos el CIA, el CIB, el conducto arterioso persistente, ¿no? El CIA, pues, es un defecto, ¿no? Un defecto en el cierre completo de la pared interauricular y estas quedan comunicadas entre sí. La incidencia es 1 en 15.000 más o menos, ¿no? Y es más frecuente en mujeres que en varones. En cuanto a los tipos de comunicación, pues tenemos 4, ¿no? Tenemos el ostium secundum, cuando es en la parte superior del tabique interauricular, el ostium primum, cuando está en la parte inferior del tabique interauricular, el tipo seno venoso puede ser superior o inferior, dependiendo si está en relación con la vena cava superior o la vena cava inferior, y el tipo seno coronario, que es el más infrecuente, ¿no? Más frecuente es el ostium secundum, 85%. Bueno, importante tener en cuenta el sistema de conducción a la hora de hacer la corrección quirúrgica de estos niños, porque a veces los operamos bonito, quedan bien corregidos del defecto, pero quedan con bloqueos y a veces hay necesidad de usar un marcapaso. Importante saber que el nodo sinusal está en la desembocadura de la vena cava superior, en la aurícula derecha, ¿no? Y el nodo atrioventricular está en la aurícula derecha, pero cerca a la válvula tricúspide, al velo septal de la tricúspide. A veces hacemos correcciones del defecto del CIB y podemos lesionar este nodo atrioventricular y el paciente puede tener un bloqueo, ¿no? Un bloqueo auriculoventricular y necesitar marcapaso. O a veces tenemos un paciente con un CIA, pero tipo seno venoso superior, entonces está cerca del nodo sinusal y al tapar nosotros este efecto podemos lesionar este nodo sinusal y también tener un bloqueo auriculoventricular, ¿no? Más frecuente o más riesgo de tener bloqueos más en los CIBs, ¿no? Los CIBs altos o los CIAs que son tipo seno venoso. En cuanto al tratamiento del CIA, pues hay dos opciones. Tenemos la opción intervencionista, que es por hemodinámica, o tenemos la cirugía a corazón abierto, ¿no? O tórax abierto. En cuanto al tratamiento por hemodinámica, pues tenemos el cateterismo cardíaco, en el cual podemos pasar dispositivos de oclusión, ¿no? Como son los Amplatzer, los Occluted o los Cocoon. Disculpen un ratito. Ya. En cuanto al tratamiento, la indicación del cierre por cateterismo, pues nosotros tenemos que tener para el cierre un buen borde donde nosotros podemos anclar nuestro dispositivo y permitir que este defecto quede cerrado, ¿no? Si no tengo un buen borde, así el defecto no sea muy grande, pero no voy a poder cerrarlo porque no voy a tener dónde anclar este dispositivo y puedo complicar a mi paciente, ¿no? Entonces, si no tengo opción de bordes adecuados para el cierre por cateterismo en los ostium secundum, entonces ya nos vamos a la indicación del tórax abierto, pecho abierto, corazón abierto, ¿no? ¿Y cómo va dirigida la cirugía? Pues hacemos una atriotomía derecha, vemos el defecto, le ponemos un parche, el parche pericardio bovino, y cerramos el atrio derecho. Acá tenemos una cirugía en la cual operamos un CIA. Acá pueden ver el paciente, uno que está en máquina de circulación extracorpórea, tenemos las cánulas venosas, acá está la cánula arterial, ya el paciente está en parada cardíaca, hacemos la atriotomía, abrimos la aurícula derecha, vemos el defecto, el CIA, se le cierra con un parche de pericardio bovino y le hacemos el cierre del atrio, ¿no? Y eso es en cuanto al CIA. En cuanto al CIB, pues la comunicación interventricular es un defecto en el cual hay un flujo de sangre del lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un
defecto septal, no se ha formado este septo. Ahora, las comunicaciones interventriculares pueden venir solas o pueden venir con otras asociaciones, ¿no? De malformaciones. Puede ser una doble salida, un de ventrículo derecho, puede ser dentro del falón, también tenemos a la comunicación interventricular siendo parte de esta tetralogía. Tenemos a las transposiciones con C y B, los canales atrioventriculares, los troncos arteriosos, ¿no? O sea, puede venir solo o puede venir formando parte de otras cardiopatías más complejas. Ya sabemos que es la cardiopatía más frecuente, en 20 a 30% más o menos de todas las cardiopatías. Tenemos 4 tipos: la membranosa o perimembranosa, la de entrada, la de salida y las musculares, ¿no? Acá tenemos una imagen en el cual podemos ver, dependiendo dónde encontremos el defecto del tabique ventricular, vamos a ubicarlo, ¿no? Si lo tengo en la porción de salida del ventrículo derecho cercano a las grandes arterias, pues es un tipo de salida. Si lo tengo cercano a la válvula atrioventricular, como es la válvula tricúspide, pues entonces es uno de entrada. Lo tengo lejos, en la parte distal, en la punta casi, en la porción muscular del tabique, entonces es uno muscular. Si lo tengo en la porción membranosa del tabique, entonces es un tipo perimembranoso. Esos son los 4 tipos. En cuanto al diagnóstico, como toda cardiopatía congénita, se hace uno clínicamente, auscultándolo, ver los soplos, escuchar los soplos, mejor dicho. Si es un soplo sistólico, pansistólico, dónde está ubicado el soplo. Entonces podemos ya diagnosticar, este tiene una comunicación interauricular o una comunicación interventricular, ¿no? Y completamos nuestro diagnóstico con la ecografía, ¿no? Con la ecocardiografía, en la cual nos va a mostrar imágenes claras de dónde están las cavidades cardíacas y el defecto a nivel de las cavidades del septum. En este caso tenemos un defecto a nivel del septum interventricular, ¿no? Como se... Ahora, en cuánto cerramos los CIBs, pues dependiendo de la clínica, ¿no? La clínica siempre manda. Si yo tengo un paciente con un CIB, pero que tiene una insuficiencia cardíaca, dime. Claro, muy bien. Muy bien. Así es. Si yo tengo un defecto en el tabique y es bien distal, o sea, está cerca a la punta del corazón, ¿qué tipo de defecto sería? Muscular, porque es la porción muscular del tabique. La porción superior del tabique es la pars membranosa, la porción membranosa que le llamamos. Si el defecto está hacia arriba, o sea, cerca de las válvulas, es un perimembranoso. Tiene varios nombres: perimembranoso, membranoso, que llamamos, ¿no? Y si el defecto está lejos, está cerca ya a la punta del corazón, es un defecto muscular. Los musculares pueden ser únicos, pueden ser múltiples, hasta en queso suizo también hay uno que hay tantos huequitos que ya no los cerramos, simplemente los observamos. Los musculares tienden a cerrar solos. Por eso que lo esperamos que crezca el músculo y se cierran solitos. En los perimembranosos, a veces, por eso hay indicaciones para el cierre. Ahorita justo vamos a ver. Ahorita, aquí está. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta. ¿Está bien? Creo que Lucía nomás es la única que está conectada. Voy a preguntar a mi grupo ahorita. Indicaciones del cierre. Ya. Bueno, si yo tengo un paciente con síntomas de insuficiencia cardíaca o hipertensión pulmonar, ya inicio tratamiento de plano, ¿no? Paciente con dificultad respiratoria, falla cardíaca aguda, entonces ya le damos tratamiento. Vemos que no responde el tratamiento, uy, ya hemos hecho todo, no hay manera de corregir esta insuficiencia cardíaca que tiene el paciente, entonces ya vamos a planear una cirugía. Ahora, si yo tengo una insuficiencia cardíaca con un defecto interventricular grande, pero lo puedo controlar o le estoy dando tratamiento, ya voy planeando también mi cirugía, ¿no? Dentro del primer año.
Ahora, si yo tengo un paciente que tiene un CIB, pero no tiene ningún síntoma, no tiene, o es un síntoma, pero bien esporádico, entonces vemos el QPQS, que es la presión o la resistencia pulmonar sobre la sistémica. Si yo tengo un QPQS es mayor de 2, entonces pienso que, bueno, sí está con hipertensión pulmonar, entonces vamos a ver, ¿no? Si lo hacemos entre el primer y segundo año. Ahora, si yo tengo un QPQS bajito, o sea, menor de 1.5, entonces no hay indicación quirúrgica en ese momento. El paciente podrá tener su CIB, pero no tiene síntomas, y le echo el QPQS y es menor de 1.5, en ese momento no hay cirugía, no se le opera, se le hace el seguimiento, ¿no? Entonces, importante cuando operamos un CIB, cuando hay sintomatología, el paciente no responde al tratamiento, y a pesar de todo lo que se le pone, entonces sí, hay tratamiento quirúrgico. Ya, igualito que sí, dime. Primer año de diagnóstico es. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo un niño de 5 años y recién hace síntomas, ya se pasó del primer año. Es el diagnóstico. Ya. En cuanto al cierre por cateterismo, tenemos dos opciones, el cierre por cateterismo cardíaco o la cirugía abierta. En cuanto al cierre por cateterismo, tenemos que tener en cuenta ciertos parámetros, ¿no? Que el defecto tenga, que sea más bajo, ¿no? Que sea más distal a la salida de las grandes arterias. ¿Por qué? Porque si yo tengo un defecto que es alto o de salida, al momento de colocar mi amplácer o mi oclusor o la espiral que le colocamos, puede ocluir la salida de las grandes arterias, incluso puede lesionar estas válvulas. Entonces, la indicación para el cierre por cateterismo son defectos, pero que están alejados, ¿no? Que tengan un buen borde de anclaje del defecto, en 2.5 más o menos, ¿no? De distancia, para poder nosotros liberar nuestro dispositivo y hacer el cierre por cateterismo. Podemos usar el oclusor, el reemplace, también tenemos los dos, ¿no? Ahora, si yo no tengo condiciones para hacer un cierre por cateterismo y el paciente sí requiere operarse, es decir, tiene un QPQS mayor de 2, está con insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, el paciente no responde al tratamiento médico, entonces ya planeamos la cirugía, ¿no? Este niño tiene que operarse. Entonces, hacemos el abordaje, podemos hacer a nivel atrial, transatrial si el defecto es de entrada, podemos hacer un abordaje transpulmonar si el defecto es de salida y transventricular si el defecto es muscular, ¿no? Dependiendo de dónde encontremos el defecto, planeamos nuestro abordaje. En cuanto a los CIs. En cuanto a la técnica, igual que el CIA, se coloca un parche pericardio bovino, se hace una sutura continua con problemas 5 ceros, teniendo siempre en cuenta el borde, en este caso sería el velo septal de la tricúspide, porque acá hay una estructura muy importante que conduce la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Qué es qué elemento tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la corrección de los CIBs? Atrioventricular, muy bien, Lucía. Así es. Yo por querer cerrar este defecto, puedo colocar puntos muy profundos y claro, mi defecto queda bien cerradito, pero mi paciente sale bloqueado. ¿Por qué? Porque he sido un poco exagerada en colocar puntos ahí en el defecto, ¿no? Y es la zona del conducto, del nodo atrioventricular. Entonces es importante cuando hagan cierres de defectos CIBs respetar este espacio, ¿no? Este espacio o tener cuidado de no poner puntos muy profundos que puedan ocasionar bloqueos. Bueno, en cuanto a la cortación de aorta, ya sabemos, la aorta tiene sus porciones, ¿no? La porción ascendente, la unión sinusotubular, el tronco innominado, el arco proximal, las carótidas, el arco distal, la subclavia, el istmo y la descendente.
Importante saber estos puntos, ¿por qué? Porque cuando tengamos una coartación de aorta, la coartación de aorta puede ser cerca al istmo, posterior al istmo, antes de la subclavia, dependiendo en qué lugar se dé, ¿no? En qué área de la aorta. La clínica de la coartación de aorta en niños pequeños a veces no es muy marcada, ¿no? El paciente puede estar irritable, tener sudoración intensa, puede tener piel pálida, ¿no? En los niños pequeños. Las circulaciones colaterales, eso ya se dan en niños grandes, como les mencioné, el signo de Ressler, ya son niños grandes que han pasado su etapa de neonatal y todo eso, ¿no? No se dieron cuenta. O el pulso. Yo puedo diagnosticar una coartación de aorta si yo le palpo el pulso femoral y no lo puedo palpar. Y comparo con la axilar o la radial y si tiene pulso, ¿no? Entonces, al nacer, el examen tiene que ser completo. Palpación de pulsos, saturación, soplos, qué es lo que tiene el paciente. Muchos nacen y no se dan cuenta que vienen coartación de aorta hasta que vienen por otra cosa, tienen un apéndice, una vesícula, le hacen un riesgo quirúrgico y le encuentran, ¿no? Uy, no hay pulso, ya, una ecografía, no hay hay estenosis de la aorta. Y le hacen su tomografía para corroborar y ven que hay una coartación de aorta. Y nunca se dieron cuenta, ¿no? Bueno, en cuanto a la coartación de aorta, importante es el lugar, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una coartación en el istmo de aorta y que viene incluso con un conducto arterioso, ¿no? Vienen asociaciones. Acá, por ejemplo, hay una coartación yuxtaductal. Esta coartación puede ser preductal, postductal, yuxtaductal, dependiendo de dónde esté, ¿no? Acá tenemos el conducto arterioso persistente, el nervio laringio izquierdo, el laringio recurrente, que es el que nos guía, nos ubica al conducto arterioso. Si queremos buscar conducto arterioso persistente en coartación, buscamos al nervio laringio recurrente. Este es el chismoso que nos ubica. Ahí está. ¿No? Importante la anatomía. En cuanto a la técnica quirúrgica de coartación, tenemos la técnica de anastomosis, sección y sutura, corte, seccionamos la porción coartada, normalmente es una arteria enferma, es una pared irregular, es muy friable a veces, ¿no? La zona mal formada, la zona coartada. Es más, a veces el conducto arterioso es más grande que la coartación de aorta, que la misma aorta, ¿no? El conducto arterioso es más grande. Muchas veces nos hemos confundido. Y por eso es importante, antes de cortar, clampar y medir presiones, ver saturación, ¿no? Porque es fácil, te puedes confundir un conducto arterioso pensando que esta es la aorta, ¿no? Entonces, es importante saber la anatomía. En cuanto a la técnica quirúrgica, tenemos sección, sutura, parche. Antiguamente se utilizaba la subclavia, sacrificaban a la subclavia y hacían un flap de subclavia. Seccionaban la subclavia y ese pedacito de subclavia lo metían como un flap, lo bajaban. Ahora ya no se utiliza. Ahora utilizamos parches, ¿no? Hacemos ortoplastías con parche, a veces usamos parche de pericardio bovino, a veces usamos pericardio autólogo si no lo tenemos a la mano, pero ya no sacrificamos a la subclavia. Aunque no pasa nada, puedes sacrificar a la subclavia para corregir una coartación de aorta, no hay complicaciones severas, ¿no? Hay varias técnicas. Acá, por ejemplo, si yo tengo una coartación de aorta, puedo ser en este caso, por ejemplo, acá hay una coartación con hipoplasia del istmo. El istmo aórtico es posterior a la salida de la subclavia izquierda. Entonces, si esta coartación es pequeña, es corta, entonces puedo hacer una sección. Por ejemplo, acá lo han cortado, le han sacado este pedacito de estenosis y lo han unido, ¿no? Ortoplastía término terminal. Ahora, si esta coartación es larga, no me va a dar la aorta trasladarla desde acá hasta acá. Entonces, ¿qué hago? Acá hay